Muy bien, entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio número 2. Para el ejercicio número 2, ya tenemos el voltaje inicial del capacitor, el valor de la resistencia, el valor de la capacitancia. Nos piden encontrar el voltaje del capacitor. Para empezar, la corriente del capacitor y el trabajo en la resistencia. Son estos los datos que tenemos que obtener. Entonces, muy bien, entonces vamos a obtener el voltaje del capacitor. De acuerdo a esa operación, bueno, primero vamos a calcular el tau. El tau sabemos que es el producto de la resistencia por la capacitancia. Eso significa que la resistencia vale 1000 ohms por la capacitancia, que vale 1 por 10 a la menos 6 faradios. De ahí tenemos que 1000 ohms por 1 por 10 a la menos 6 nos da 1 entre 1000, que sería 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3 segundos, que sería lo mismo que 1 milisegundo, que es lo mismo que 0.001 segundos. Ahí tenemos varias equivalencias, ¿de acuerdo? Ya obtuvimos el tau. Ahora sí vamos a obtener el voltaje del capacitor. En el capacitor, ¿cómo se va a comportar? Pero nos piden para el tiempo T0, no nos dice durante un rango o mayor que, no, nos dice para el tiempo T0. Entonces, en el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje inicial por el exponencial a la menos T entre RC, y esto es igual, el voltaje B0 son 10 volts por E elevado, y nos los pide en el tiempo T igual a 1 milisegundo. Entonces sería menos 1 milisegundo sobre RC, también nos dio 1 milisegundo. Esto se vuelve, con este se elimina y vale 1. Entonces tendríamos para el tiempo T igual a 1 milisegundo, sería el exponente elevado a la menos 1, nos da 0.3678 por 10 volts, nos da 3. Esto nos da igual a 3.68 volts. Entonces aquí tenemos el tau, aquí tenemos el voltaje del capacitor. Nos pide la corriente en el capacitor, y la corriente en el capacitor, va a ser igual al voltaje en el capacitor sobre la resistencia. Aquí nos da 3.68 volts
entre la resistencia, que vale 1000 ohms. Esto va a ser igual, es todo eso entre 1000, nos da 3.68 por 10 a la menos 3, 3.68 por 10 a la menos 3 amperes, que es igual a 3.68 miliamperes. ¿De acuerdo? Y por último, este es el segundo dato. Y por último, vamos a obtener el trabajo en la resistencia. El trabajo en la resistencia, vamos a ver la fórmula. Es un medio de la capacitancia por el voltaje inicial al cuadrado. Entonces, es un medio de la capacitancia por el voltaje inicial elevado al cuadrado. Entonces, es un medio, la capacitancia vale 1 por 10 a la menos 6 faradios. Todo eso por el voltaje inicial, que es 3.68 volts, elevado al cuadrado. Entonces, no, ese es el voltaje en el tiempo T1. Déjenme borrar este. En el tiempo T0, aquí está el voltaje inicial, que son 10 volts por 10 volts. Entonces tenemos que 10 por 10 nos va a dar 100. Entonces va a ser igual a 1, bueno, voy a borrarlo, abro paréntesis, 1 por 10 a la menos 6, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 10 elevado al cuadrado. Ay, ¿dónde está la elevación al cuadrado? Aquí está, al cuadrado, cierro paréntesis. Y todo eso es entre 2, que sería el medio, ¿verdad? Y nos da 5 por 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5. Y aquí serían joules, que es la unidad de medida del trabajo, que sería lo mismo que 50 por 10 a la menos 6 joules, que sería igual a 50 microjoules. Y aquí tenemos el resultado del tercer caso. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? No, lo pudieron haber dejado como 5 por 10 a la menos 5 y con eso era válido. Y con eso era válido. Es decir, esta expresión ya era válida. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el siguiente tema, que sería, ya vimos lo que es una resistencia y un capacitor sin fuente, que es esto que tenemos aquí. A esa fase la conocíamos como fase de descarga. Hagan de cuenta que aquí tenemos las dos fases. La fase de carga, que está aquí abajo, yo tengo una fuente de 12 volts conectado en serie con una resistencia, conectado en serie con un capacitor. Esto sería la fase de carga, cuando el interruptor esté en esta sección. Cuando el interruptor lo baje a la otra sección,
es como dejar la resistencia y el capacitor solito y haber hecho esa función de la fase de descarga. Entonces, aquí tenemos, esta fase de descarga es igual a este circuito que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esta fase de descarga es lo mismo que tenemos aquí y la fase de carga, es decir, lo que sucedió antes de que la RC, el circuito RC estuviera sin una fuente, es haberle conectado una fuente en serie. Y a esa fase se le conoce como fase de carga. ¿Cómo funciona en esa fase de carga? Esa fase de carga funciona similar que la fase de descarga. Por ejemplo, el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje máximo que tiene la fuente. Aquí tenemos la fuente E, aquí tenemos la fuente E, por 1 menos E elevado a la menos T entre C. Entonces, hagan de cuenta que el capacitor, cuando el switch lo ponemos en la fase de carga, lo que empieza a suceder en el primer tao, sube a esta posición, en el segundo tao a esta posición, tercer tao, cuarto tao, quinto tao. El asunto es que ya para el sexto tao está casi al nivel de la fuente de voltaje que tenemos aquí, al nivel del voltaje especificado. Eso sería lo que pasaría en el capacitor. ¿Qué pasaría en la corriente? Hagan de cuenta que al inicio tendría la corriente máxima, que es igual a E entre R. Luego bajaría menos del 40%, luego bajaría menos del 20%, luego bajaría mucho menos del 1%, así hasta que la corriente se convirtiera en cero. Entonces empieza a detener una corriente máxima hasta un 6 tau, que tiene una corriente casi igual a cero. ¿Y qué pasaría en el resistor o en la resistencia? En la resistencia tendríamos el voltaje máximo, luego estaría disminuyendo ese voltaje según los taos que fueran sucediendo y va a llegar hasta tener un voltaje cero. Es decir, que el voltaje máximo que tenía al iniciar la resistencia tenía cero la fuente y así se van compartiendo ese voltaje, se lo va entregando, va perdiendo aquí su voltaje, pero lo va ganando el capacitor. La resistencia lo va perdiendo, pero el capacitor lo va ganando. ¿De acuerdo? Entonces les pido por favor que copien este circuito junto con sus fórmulas porque vamos a resolver vamos a resolver ejercicios en una fase de carga.
Ustedes me dicen cuando ya lo tengan apuntado. Me acaba de contactar, jóvenes, una exalumna de hace 20 años. Bueno, fue mi alumna hace como 20 años y no se ha titulado y quiere realizar ese trámite, ese paso importante. Mm. Ha de ser mi hermana. Bueno, lleva menos mi hermana, pero tampoco se ha titulado. También estudió lo mismo que estamos estudiando nosotros. Nada más que igual no se tituló por lo del inglés. Es que no hay que dejar pasar eso, no hay que dejar pasar eso porque, fíjense, se casa uno o tiene hijos o tienen otros compromisos o simplemente ya cuando egresan se van a trabajar y es tanto el tiempo que les absorbe el trabajo y ya que llegan a sus casas que ya no quieren saber más de lo mismo. Entonces mi recomendación siempre ha sido, titúlate. Si puedes titularte cuando te gradúes, porque esa opción tienen ustedes, de hecho es su única opción, casi su única opción de titulación para ustedes, su trabajo de residencias, hacer una muy buena residencia y que se las contemplen como opción de titulación y que se titulen inmediatamente, porque si no dejan pasar el tiempo, lo dejan pasar y, y pues sí van perdiendo tiempo. ¿Y Carlos? Por experiencia profesional. Fíjese que antes teníamos esa opción de por experiencia profesional, pero había que demostrar, no me acuerdo cuántos años de experiencia profesional, pero sí existía esa opción. De hecho, antes de estas generaciones, ¿qué sería? Como del 2010 para acá, antes se podían titular como por 8 opciones, podían hacer tesis, podía ser por las residencias, podía ser por experiencia profesional, podía ser por examen
un examen Exani que hace Ceneval. Podría ser por posgrado, estudiar un posgrado similar a lo que estuvieran estudiando, pero ahorita del 2010 en adelante les quitaron todas esas opciones y ya nada más creo que les dejaron el de residencias. No tienen muchas opciones de titulación ya ustedes. Exactamente, es hacer un proyecto en la empresa, pero para que la residencia es una cosa, porque la residencia te vale como 20 créditos, la tienes que aprobar, también es parte de tu plan de estudios. Pero si la residencia es un proyecto innovador, si es un trabajo grande, lo que tienes que hacer no es algo muy sencillo, por ejemplo, conectar plugs o cosas o darle mantenimiento a equipo. Si no es parte de un proyecto más grande, se te puede considerar como opción de titulación. No, normalmente la residencia se cursa ya en el último semestre. Es lo último que cursas la residencia. No, se tiene que esperar hasta que llegue a las residencias. Y por eso le faltan como unos 5 años. 5 semestres, como que 5 años, 2 años y medio. No, porque haz de cuenta que parte del proceso de la residencia es que el asesor interno, que es el maestro, que está asignado a tu proyecto, vaya a la empresa y vea cómo es tu avance de tu proyecto. Entonces no lo podrías documentar con tiempo antes. Además, en el área de las TICs suceden cambios tan rápidos que lo que ahorita es innovador, ya dentro de 2 años ya no lo es tanto. Entonces, sí varía. Pero sí, hay que titularse, jóvenes, hay que titularse. Moraleja. Bueno, van a titularse cuando sea su momento, pero la recomendación es que entre más pronto se titulen, es mejor. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que para adquirir cierto tipo de puestos, pues requieren tener esa cerecita del pastel que es el título. Muy bien, ¿ya terminaron de apuntar? Muy bien, estas son las fórmulas en la fase de carga y estas son las fórmulas en la fase de descarga. Esta ya la habíamos visto, esta ya la habíamos visto, pero esta no la habíamos visto. Bueno, pero ya las habíamos visto. Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio, ay caray, no, este ejercicio no. Uno más sencillo. Ah, si quiero empezar con uno más sencillo para que, déjenme, se los pongo. Voy a poner el ejercicio del ejemplo. Este ejercicio, control C. Voy a poner un ejercicio antes. Control V. Aquí está este. Ok. Este es el ejercicio 2 RC.
perdón, 3RC. ¿Sí? Sí, tiene que aprobar el TOEFL. Como comentó ahorita una compañera, ¿quién lo comentó? Que su Yo, hermana, yo. Miriam de la Luz Medina. ¿Quién Es es? que como antes el inglés no era así obligatorio, o sea, era parte, pues ya nada más al final le hacían el examen de inglés y pues ella no lo pasó. No, y no está fácil porque creo que hay que tener cierto número de puntos para el inglés. Dígale que se aplique, Miriam. Dígale que se aplique, que no lo deje pasar. Según sí, se iba apenas, pero como pues no, con el trabajo no tiene chance. Su esposo también estudió eso mismo, estudió lo mismo, pero él pues sí se tituló luego y mi hermana también, pero no, ella no. Y como ya son más procesos que tienen que hacer y aparte con la pandemia ya no pudo, pues ya, no, ya lo atrasó más. Pues dígale que se aplique, que queremos tener más titulados. Sí, no, no lo dejen pasar, no, no, no hagan eso. No es bueno ni para ustedes ni para su desarrollo profesional. Hay que aprobar el examen de inglés, por eso es importante que se metan a los cursos de inglés para que puedan cumplir o tomen cursos de inglés externos, pero prepárense en el inglés porque sí se les pide un cierto nivel de avanzado de inglés. La verdad es que no sé cuál, pero sí, sí se pide. ¿Y qué estudió su hermana Miriam? Igual tecnologías de la información y comunicación, también le dio a usted y a Ay, mi cuñado también. yo los debo de conocer. ¿Quiénes son? Sí, mi hermana se llama Cecilia Medina también. Oh, Ceci. Sí, y pues Toño es Antonio Cabrera, pero Oh, creo sí, claro que que sí. Se acaban de casar, ¿no? sí, ellos, Oh, sí. sí, Ceci, una chica muy, muy dedicada. Muy dedicada. sí, De hecho, se trajo de la oreja a Toño porque a Toño le gustaba el relajo y ya que la conoció, Toño cambió tremendamente. pues ellos desde la prepa están juntos. ¿A poco? Mire qué Sí, bien, qué bonito, me la saluda, por favor. sí, maestra. Aunque la tengo en el WhatsApp, pues, de cualquier manera, salúdela. Sí, está bien, maestra, yo le Eh, digo. oh, qué bonito que esté estudiando también usted esto mismo. Van a poner a hacer una empresa familiar. Sí, también la otra también estudia recursos humanos, bueno, administración de empresas, estudió también en el TEC, así que ya tenemos la empresa. Ya tienen la empresa formada. Muy bien, hay que echarle ganas, qué bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a obtener aquí sería obtener el voltaje en el capacitor, la corriente en el capacitor y el voltaje en la resistencia. Vamos a obtener el voltaje en el capacitor, que va a ser igual, en este caso, al V1, que es el valor inicial, por 1 menos E elevado a la menos T entre RC. Fíjese que Ceci pertenece a la generación, fue una generación con la que yo hice, la recuerdo con mucho cariño esa generación. Dice Maggie que eran mis alumnos consentidos, pero no es cierto, era una generación muy bonita, una generación muy bonita, muy, muy transformadora, muy de echarle ganas, mucho de emprender. Sí, pues sí se ve también, sus amigas siguen ahí en contacto con ella y pues todas son igual. Sí, sí es bonito, sí, sí, fueron una generación muy bonita. Sí, sí los ubico claramente.
Aquí sería menos T entre, no obtuvimos el RC, vamos a obtener el RC. RC sería igual al tau a 1000 ohms por 1 por 10 a la menos 6 faradios, que nos da 1 por 10 a la menos 3, que sería esto 0.001. Aquí está el valor de RC. Entonces sería 0.001. Esto quedaría como 12 por 1 menos E y el inverso de 0.001, 0.001 sería igual a 1 entre eso, nos da 1000, nos daría a la menos 1000 T. Aquí tenemos la primera expresión sin asignarle un tiempo específico. Luego el voltaje de la resistencia sería igual al voltaje V1, todo esto por E a la menos T entre RC. Esto sería igual a 12 por E igual a menos 1000 T. Aquí tendríamos el voltaje en la resistencia y la corriente en el capacitor sería igual. La corriente en el capacitor sería igual al voltaje en el capacitor entre en la fase de carga, el voltaje del capacitor sería voltaje por 1 menos E, no es la corriente. No, la corriente en el capacitor. Ok, es esta fórmula. No sería esta entonces. Déjenme la borro. La corriente en el capacitor es igual al voltaje de 1 por E a la menos T entre RC. Esto sería igual a 12 por E a la menos 1000T. Y aquí tenemos la expresión de la corriente. Pero falta entre la resistencia 1. Perdón. Borro esto. Esto sería 12 entre 1000 ohms, lo que nos daría 0.012 por E a la menos 1000 T. Aquí tenemos la corriente en el capacitor. Entonces aquí aplicamos en la fase de carga. Si quisiéramos saber en los taos, pues ya tendríamos que sustituir en esta fórmula que tenemos aquí. En esta fórmula tendríamos que sustituir los valores de RC, que sería 0.001, 0.002, 0.003, para obtener una gráfica de cómo se va cargando el valor del capacitor. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones?
Maestra. Son las fórmulas que hemos estado aplicando hasta ahorita, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a resolver ahora sí el ejercicio que tenemos aquí, que sería: el circuito está en estado permanente de corriente directa cuando el tiempo es menor que 0. Calcule el voltaje para el tiempo mayor de 0, es decir, cuando el interruptor se abra. O sea, el interruptor está normalmente abajo. Ahora, si se dan cuenta, ya no es nada más la resistencia en serie con el capacitor, sino ya está aquí. Si vemos aquí, cerramos aquí, tenemos un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje el voltaje que hay en el capacitor no van a ser estos 40 volts que aparecen aquí. Déjenme poner. Entonces, si se dan cuenta que hay un voltaje, una resistencia en serie con otra, en serie con otra resistencia, y el voltaje que tiene esta resistencia es el que se le está aplicando al capacitor. Por lo tanto, para resolver este circuito, cuando este switch está bajo, tenemos que obtener, en nuestro circuito, tenemos algo más o menos así. Tendríamos la fuente, tendríamos una resistencia, tendríamos otra resistencia, y entre estos puntos tendríamos el capacitor. Esta es otra forma de representar el circuito. Entonces, entre este punto y entre este punto hay un divisor de voltaje. Ese divisor de voltaje lo tenemos que calcular. Entonces, el voltaje en la resistencia 2, utilizando la fórmula de divisor de voltaje, va a ser igual a la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2 del voltaje 1 que nos aparece ahí. Este voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 5 ohms entre R1, que vale 3 ohms más 5 ohms, todo esto por los 40 volts. Y esto nos da, sería 5 entre 8, 5 octavos, todo esto por 40, nos da un total de 25 volts. Eso significa que el capacitor se va a cargar, este capacitor que tenemos aquí, se va a cargar hasta estos 25 volts, no va a cargar los 40 volts que están en esta red, sino los 25 volts límite que llegan a esta resistencia 2 o en esta posición es lo que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos ese circuito, lo que vamos a hacer ahora, para convertir esto a una sola resistencia con un capacitor, si nos damos cuenta, utilizamos el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, y al poner en corto este circuito y estar cerrado este circuito, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. ¿Están de acuerdo? Entonces, una resistencia equivalente a esto sería el paralelo de R1 a R2. Entonces, tenemos una resistencia de Thevenin igual
a R1 por R2 entre R1 más R2. De ahí lo que tenemos que serían 3 ohms por 5 ohms entre 3 ohms más 5 ohms, que sería 15 entre 8. 3 por 5, 15, entre 8 nos da un total de 1.875 ohms. 1.875 ohms. Ahora, lo que vamos a considerar con este circuito, ahora sí, es tener una resistencia de 1.875 con un capacitor y todo esto conectado a una fuente de 25 volts. 25 volts, 1.875 ohms y el capacitor de 0.1 faradio. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos. Convertimos esas dos resistencias en una sola resistencia y fue el convertir en esas dos resistencias entre estos dos puntos, eran dos resistencias en paralelo. Ahora sí, ya podemos aplicar las fórmulas. Como es la fase de carga, durante la fase de carga, durante esta fase de carga, el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje que tiene ahí, que serían 25 volts, por 1 menos E elevado a la menos T entre RC, donde R vale 1.875 ohms, por el capacitor que vale 0.1. Cerramos esto. Esto va a ser igual a 1.875 por 0.1, nos da 0.875, el inverso de S entre el inverso nos da 5.33, esto nos da 25 volts por 1 menos E a la menos 5.33 por el tiempo. Y ahora sí, yo puedo hacer mi tabla de taus. Aquí tengo mi tiempo, que vale 0, que vale 1, 2, 3. Voy a hacer hasta el 3. Este tau lo represento como el voltaje del capacitor y el primer valor sería con T igual a 0, por lo tanto sería 25 por paréntesis 1 menos E, 1 menos E elevada a la 0. Lo cerramos y esto es igual, nos mandó un error. Es 1 menos E elevado a la 0. Esto nos da 0. Por 25 nos da 0. El segundo, la segunda sería 1 sería 25, sería 1 menos E elevado a la menos 1. Esto sería igual a 0.63. Todo esto por 25
nos da 15.80 volts. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con 2 tau. Sería 1 menos E elevada a la menos 2 es igual, todo esto por 25 nos da 21.62. 21.62. Si se dan cuenta, se va incrementando hasta acercarse lo más posible hasta 25. Vamos a ver con 3 tau, que sería 1 menos E. Ahora son 3 taus, sería E elevado a la menos 3, nos da 0.95, todo esto por 25 nos da 23.76. 23.76. Y si nos damos cuenta, el voltaje se va incrementando, acercándose a 25, que si lo graficáramos nosotros aquí, iría un voltaje que empieza en 0, llega a 15, y si este límite van a ser los 25 volts al que se está acercando la curva que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones. Esto sería durante la fase de carga. ¿De acuerdo? Durante la fase de descarga sería abrir este circuito de aquí. Abrir este circuito de aquí, entonces nos queda un capacitor que obtuvo como máximo los 25 volts con una resistencia de 5 ohms. Ahora sí ya está solito el capacitor con la resistencia. Entonces tenemos la fase de descarga. Vamos a calcular el tau mejor. El RC va a ser igual a 0.1 del capacitor por 5 de la resistencia, va a valer 0.5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje en el capacitor en la fase de descarga es igual al voltaje máximo, que eran esos 25 volts. 25 volts por E a la menos T entre RC. Y esto va a ser igual a 25 volts por E a la menos T entre 0.5. Recuerden que los taus igual van 0 tau, 1 tau, 0, 1, 2. Voy a poner esta gráfica, la voy a borrar aquí. Entonces tenemos cuando el voltaje, esta fue en la carga. Y el voltaje en el capacitor en la descarga, va a obtener primero E elevado a la 0, vale 1. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Sería, ahora sí, E elevado, no era ese. ¿Por qué me pone el logaritmo? ¿Mandé?
ya no se toma esta resistencia de 3 ohms porque el circuito se abrió. Y al abrir el circuito se desconectó todo esto que está aquí. Y solo quedó este capacitor de 0.1 con esta resistencia de 5 ohms, porque de aquí para acá está abierto, por lo tanto es como si estuviera desconectado. ¿Sí? Ok. Entonces, durante la fase de descarga, decíamos, quité la calculadora. Durante la fase de descarga es E elevado a la 0, vale 1 por 25, nos vale 25 volts. E elevado a la menos 1, E elevado a la menos 1, nos dan 0.36 por 25 volts, nos da 9.19 volts. El siguiente, que sería a la 2, sería E elevada a la menos 2, va a ser igual a todo esto por 25, nos va a dar un voltaje de 3.38. Con el 3 sería esta elevada a la menos 3, todo esto por 25, daría 1.24. Y si nos damos cuenta, durante la fase de descarga de los 25 volts, se va bajando a 0. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una fase de esta fase de carga y esta fase de descarga que tenemos aquí? Pues la diferencia que hay entre estos dos es el tiempo en el que se carga y el tiempo en el que se descarga el capacitor. Por ejemplo, el tiempo RC de la fase de carga, lo voy a poner aquí, va a ser igual a 1.875 por 0.1, nos da igual a 0.875 segundos, es decir, casi se carga. Voy a agregar otra diapositiva nueva. Eso significa que aquí está mi línea de... Está medio chueco, está muy chueco esto. Ahí está más o menos. Hagan de cuenta que los taos de carga valen 0.875, entonces aquí vale 0.875. Esta otro punto de carga sería dos veces 0.875. Esta sería 3 veces 0.875. Aquí sería 4 veces 0.875. Aquí serían 5 veces 0.875. Aquí serían 6 veces 0.875. Entonces, lo que pasa con este capacitor es que vale 0, 15 volts, 21, 23. Vamos a poner aquí 10, 20 y aquí 30. 10 volts, 20 volts y 30 volts. Entonces, aquí en punto empieza en 15, empieza en 0, luego empieza en 15, luego empieza en 21, en 2T, que sería en 21, luego la siguiente es en 23, casi 24, casi la mitad,
y así se va subiendo hasta obtener los casi 25 volts, ¿de acuerdo? Entonces, esto así funciona en la fase de carga. Pero cuando ya llegó a su máxima amplitud, casi los 25 volts, viene su fase de descarga, que es esta que tenemos aquí, y el RC vale 0.5, es decir, vale la mitad de segundos. Si aquí valía 8.75, aquí va a ser espacios de un tau de 0.5, otro de 0.5, otro de 0.5, otro de 0.5, otro de 0.5, y entonces la curva lo que va a tener va a ser este exponencial, pero con tiempos de 0.5, de medio segundo, no de un segundo, 2 veces el 0.5, 3 veces el 0.5, 4 veces el 0.5, 5 veces el 0.5, y aquí sería 6 veces el 0.5. ¿Sí queda claro, jóvenes? O sea, son más largos los taos en la carga y son más cortos los taos en la descarga. Y eso se debe al factor de tiempo de RC. RC aquí vale 8.75 y aquí RC vale 0.5. Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes. No, maestra, tú. Todo depende del diseño de las resistencias que tú hayas puesto. Por ejemplo, en este caso, pusiste con un divisor de voltaje estas dos resistencias y en la fase de descarga solo pusiste una resistencia. Eso va cambiando. Por ejemplo, fíjese, en este ejemplo está todavía más complicado. En este ejemplo está todavía más complicado. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende del diseño que tú hagas, o haces más lenta la carga o las haces iguales, pues depende de cómo hagas el circuito. En este caso específico fue la carga más larga y la descarga más rápida. Comentarios, dudas, aclaraciones. ¿Sí? Sí, Muy maestra. bien. Hacemos otro ejercicio, ¿les parece bien? Sí, maestra. Muy bien. Para este otro ejercicio, bien, entonces, en este circuito, lo que tenemos que obtener es en estado permanente, hay que calcular la corriente el voltaje y la corriente para su fase de carga y su fase de descarga. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la resistencia equivalente, es decir, dejar una sola resistencia con un capacitor. ¿De acuerdo? Aquí si lo vemos el circuito, lo que tenemos al estar abierto este circuito, tenemos, déjenme copiar este simbolito. Aquí tenemos este simbolito. Entonces, esta resistencia está en serie con esta, ¿verdad?
Y luego tenemos que esta resistencia, si este capacitor estuviera en cero, esta resistencia estaría en paralelo con esta resistencia. Y al final, estas dos resistencias estarían con serie con el paralelo de estas dos. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ya que vimos esas dos resistencias, vamos a sacar la resistencia equivalente. Vamos a sacar la resistencia equivalente, que tendríamos la resistencia equivalente 1 sería igual a R1 más R2. Esto sería igual a 4 ohms más 6 ohms cuando están en serie, lo que nos daría 10 ohms. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos estas otras dos que están en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos que están en paralelo, tendríamos perdón, si hacemos el circuito de Thevenin, esta se convierte en un circuito cerrado. Entonces tendríamos esta resistencia de 10 ohms, la tendríamos en paralelo con esta resistencia de 30 ohms, ¿de acuerdo? Y esta resistencia no cuenta, que es porque está conectada aquí al capacitor. Entonces tendríamos nuestra segunda resistencia equivalente, sería igual al paralelo, que sería REQ2, sería igual al paralelo de REQ1 por R4 entre REQ1 más R4. Eso sería igual a 10 ohms por 30 ohms entre 10 ohms más 30 ohms. De ahí lo que tenemos sería 300 entre 40 nos da un total de 7.5 ohms. Ahora, esta está en paralelo con estas dos y aquí le sumamos en serie con esta R3 porque ya obtuvimos una R equivalente. Entonces, nuestra R equivalente 3 va a ser igual a R equivalente 2 más el serie de R3, que sería igual a 7.5 ohms más los 15 ohms, nos da un total de 15 ohms más 7.5 ohms, nos da un total de 22.5 ohms. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, maestra. Muy bien. Muy bien. Ahora, el voltaje aquí sería como un divisor de voltaje. El voltaje que tenemos aquí, el voltaje, vamos a llamarle el voltaje en R4. El voltaje en R4 va a ser igual a R4 entre
R1 más R2 más R4, todo esto por el voltaje V1. Este es un divisor de voltaje clásico. Entonces tendríamos que esto sería igual a 30 volts entre 4 más 6 más 30, que sería 30 y 10, 40, del voltaje V1 de 64 volts. Estas son ohms, perdón. Entonces esto sería igual a 30 entre 40, nos da 3 cuartos, 0.75 por 64 volts, nos dan 48 volts. Entonces ya tenemos el circuito equivalente, que sería una fuente de 48 volts con una resistencia y un capacitor. Esta resistencia sería de 22.5 ohms y este capacitor sería de 0.25 faradios. ¿Me permiten un momento? Ahorita regreso.
Bien, ya volví. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa fuente con esa única resistencia. Ya podemos hacer el análisis durante la fase de descarga. Perdón, durante la fase de carga. Durante la fase de carga, la fórmula va a ser igual al voltaje del capacitor, va a ser igual al voltaje, que serían 48 volts, por 1 menos E elevado a la menos T. Me falta calcular el RC, se me olvidó. El RC va a ser igual a 22.5 por ohms por la capacitancia, que es 0.25 faradios. Esto es igual a 22.5 por 0.25. Esto nos da 5.625 porciones, ¿de acuerdo? Y a eso le sacamos el inverso. 1 entre eso nos da 0. Perdón, aquí me falta un 0. 0.0225 nos da 0.625. Entonces el punto 5625 es igual a 1 entre esto, y nos da un total de 1.78. Todo esto sería igual a E por 1.78 T. Y aquí está nuestra expresión matemática. ¿De acuerdo? Y durante la fase de descarga, que es cuando este circuito está abierto, no. Cuando cerramos este circuito, ponemos esta fuente, la cerramos aquí, y este circuito nos queda de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, esta resistencia está en paralelo con esta resistencia, y luego está el resultado en serie con esta otra. Como aquí ya cerramos este circuito, pero al poner este alambre ya dejamos aparte toda esta sección, la dejamos aparte, entonces toda esta parte queda independiente de esta que tenemos acá. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual, 1 va a ser igual a R2 por R4 entre R2 más R4. Esto va a ser igual a 6 ohms por 30 ohms entre 6 ohms más 30 ohms.
lo que nos va a dar un total de 6 por 3, 18, 180 ohms, entre 36 ohms, que nos va a dar una resistencia equivalente de 5 ohms. Entonces ya convertimos este paralelo con este en paralelo. Ahora nos falta sumarle en serie. Sacamos una resistencia equivalente 2, que sería igual a R equivalente 1 más R3. Esto va a ser igual a 5 ohms más R3, que vale 15 ohms, va a ser igual a 20 ohms. Por lo tanto, ya tenemos una única resistencia de 20 ohms con el capacitor que tenemos aquí. Ya convertimos al circuito que teníamos originalmente y ahora sí podemos obtener el valor de RC, que R vale 20 ohms, la capacitancia vale 0.025 faradios, lo que nos da un total de 20 por 0.025 faradios, nos da un medio y nos da 0.5. Es decir, que son de medio minuto los taos dentro de nuestra representación, y ahora sí obtenemos el voltaje de capacitor, va a ser igual al voltaje máximo que tiene el capacitor, que fueron 48 volts, todo eso por la fase de carga, que es E igual a la menos T entre 0.5, que es igual el inverso de 0.5, 1 entre esto, nos da 2, que nos va a dar 48 por E a la menos 2T. Esta es la expresión matemática. Esta es la expresión matemática de la fase de carga y esta es la expresión matemática de la fase de descarga. Nos faltaría hacer cómo suceden esos tiempos. Por ejemplo, en este caso son casi iguales porque la fase de carga tarda 0.56 segundos y la fase de descarga tarda 0.5, entonces casi se va a tardar lo mismo en cargarse que en descargarse. Bueno, jóvenes, ya se terminó la sesión. No sé si haya algún comentario, duda o aclaración. No, sí, claro. Está un poquito difícil porque no vimos ejercicios de conversión de voltaje Thevenin. Pero bueno, prometo que el examen va a estar más sencillo. Nos vemos entonces en la siguiente sesión para terminar de resolver este ejercicio.